Bueno, estamos en el tercer bloque de Diálogos Comanches. Volvió Moreira. Volví. Soltaron. Sí. alegro que haya Un mes ha pagado la pasado, más o menos, ¿no? Es verdad. Que no nos vimos. Estaba más delgado yo. Sí, sí puede ser, Ponele. yo también. Sí. Y bueno, Es y que a aquí vos estamos. también te habían echado, no solo a nosotros. Sí. Nos echaron a todos al En realidad bloque. fue por mi causa, pero bueno. Claro. Arreglamos ahí. Se veía venir. Sí. Bueno, un gustazo estar de nuevo acá. ¿Qué invitado nos trajo, Moreira? Aquí estamos. ¿Ve? ¿Para qué le pago? No Muy necesita bien. presentaciones, pero lo voy a presentar igual. Y estamos Ahí va. hablando de Néstor Guccini, ¿Cómo que está? está Bueno, llegando al estudio. Bienvenido. Pero, bienvenido. Bueno, no terminé todavía la presentación. Porque era muy larga. Claro, un poco más larga. Bueno, muchas gracias por la doble presentación. está. Un gusto estar acá con ustedes. Viene por la película Quemadura China, que se estrena hoy en algunas salas, Cinemateca, te di el papel, entonces no me acuerdo de memoria, Cinemateca, Live Cinema 21 y la Nelly Goitiño, y aparte en algunas salas también del interior de la República. Ahí está. Y ahora sí, ya terminó la presentación. Estuvimos mirando, vinimos aquí haciendo los deberes, mirando el tráiler, debatiendo sobre el tráiler, que eso es bueno, Sí. de Quemadura China, porque no llega, porque veníamos hablando y discutiendo al respecto de si era cine dentro del cine o era una obra de teatro, o porque es compleja. Vos tenés ahí la... Sí. No, yo hice una pequeña reseña, porque yo pude ver la película. Y uno tiene esos privilegios. Claro. Entonces, Nos deja pegado. Claro. yo escribí algo, a ver si Nosotros peleando contra un tráiler. si le parece a Néstor, si le parece que está bien. Digo, Perrota vuelve al cine después de casi 10 años de su debut, ¿Ah, sí? creando un género prácticamente nuevo, un semifalso documental, Ahí va. ya que reúne momentos ficcionados, pero de película, con los de un falso documental que muestra el detrás de cámaras de la película que están Eso es lo que haciendo. nos despistaron. Si era una Claro. película o era un documental o era una obra de teatro. Ahí está, documental. que a su vez eso también, en cierta forma, es un documental. Ahí va. Son géneros distintos que se convierten en uno gracias a la directora, casi opuesto a los personajes que eran uno, pero decidieron estar separados, o no. ¿O no? Bueno, otra cosa que acote, que tiene grandes actuaciones, como nos tienen acostumbrados tanto Guccini como Troncoso como Perrota, en una comedia que por momentos triste, por momentos inocente y está inteligentemente narrada. Bueno, muy lindo. Pero qué bien. Este, Pero hay algunos siameses que se quieren separar. No sé qué podés contar. en realidad todo lo que les pasó a ustedes con el tráiler es un poco el proceso que hicimos nosotros ¿Qué le pasó a ustedes? Claro. con Verónica, porque en realidad, a ver, hay una cuestión formal y concreta que es que Verónica hizo una obra de teatro hace muchos años que se llamaba Quemadura China, o sea, es un texto que está pensado en una obra de teatro. Y después hubo un llamado en el cual se fomentaba para presentarse para la adaptación de guiones de teatro al cine. Al cine, bien. Verónica nos planteó a César, estábamos compartiendo el rodaje de Mi Mundial. Ahí va. Y había muchas escenas de partido de fútbol, entonces por lo tanto hay muchas esperas, como siempre pasa. Claro. Y conversando de muchas cosas. De otras cosas. Y ella nos planteó que tenía muchas ganas de hacer esa adaptación y que había pensado en nosotros, como somos para formar este trío de hermanos. Ahí va. Verónica en un momento dudó si actuar y no dirigirla, o si dirigirla y actuarla, y lo que le pasó fue que César le dijo, como que en diferentes instancias César le dijo, bueno, pero si la vamos a hacer dirigir a vos, y yo en un momento yo le dije, no, yo quiero que actúes vos, entonces como que terminó, vio acorralada, claro. terminó porque en la obra de teatro ella no actuaba, o sea, ella la dirigía. Y bueno, y después empezó todo un proceso, la verdad que fue muy interesante, y a su vez que fuimos descubriendo, porque ella tenía muy claro en su cabeza cómo iba a contar este relato, pero a su vez había una cuestión que después, viste que la necesidad y de cómo se van construyendo las cosas, pasar el guión de teatro a una película con el presupuesto que se tenía era imposible. Entonces, ella estaba muy interesada también en contar esta historia a través de los actores, de este falso documental, de lo que nos pasa a nosotros. Fuimos trabajando mucho en eso. Entonces lo que pasó fue que se fue construyendo un guión en el cual se cuenta la historia de estos dos hermanos siameses, que cuando empieza la historia, ya enseguida nos cuenta de que van a ser separados, y quien los opera es el hermano mayor, que vuelve a reencontrarse con ellos después de muchos años. Y bueno, y la historia como que empieza ahí.
Ahí va. Y después se mezcla con esta realidad de que se muestran los actores en el detrás de escena. Y la verdad que lo que fue pasando es que los límites entre la ficción y la supuesta realidad se empezaron a tornar bastante como difusos. Y yo creo que termina siendo una historia que parte de una premisa bien sencilla, que es el vínculo entre hermanos, claro, en donde hay el cariño. Pero y compleja como pocas. Muy compleja. La relación porque entre hermanos debe ser lo más tormentoso que tenemos en la vida. Indispensable y tormentoso. Claro, porque a su vez si bien hay otros personajes que juegan, los padres, claro, pero se mencionan mucho, se viven mucho, pero están ausentes, no se ven en la historia. Claro. Y a su vez este hermano mayor, ante esta cuestión tan particular de dos hermanos siameses que obviamente atraen toda la atención de la familia, se siente un poco desplazado, claro. Él se va como a otro lugar a buscar su vida y retorna a la vida de ellos con las habilidades para separarlo, con esta ¿no? habilidad. Y entonces está la cuestión de la alegría de recibir al hermano mayor, a su vez el reclamo por el supuesto abandono, no supuesto, claro, los conflictos que eso trae, y a su vez, ¿qué pasa con esta cuestión de hermandad de estas dos personas que estaban obligadas a vivir todos juntas, y cómo a partir de ahora empiezan a vivir esta vida, cómo manejan esa libertad? Y hay una propuesta ahí de unirse al otro hermano. Bueno, claro, después la historia lo que pasa es que... Es maravilloso eso. Claro, lo que termina pasando es que hay nosotros viviéndolo desde el personaje que con Verónica y el personaje que me toca hacer a mí, vivíamos el desamparo y el abandono de este hermano mayor, pero a su vez este hermano mayor hizo todo un proceso por fuera de nosotros, claro, que estudia medicina y cómo hacer esta operación en base a lo que le pasó a los hermanos. Pasan todos estos años y cuando vuelve siente como que le falta algo, como que no forma parte de algo, claro, y entonces esta experiencia, claro, él quiere vivir esta experiencia de cómo sería unirse a otro. Qué bueno. Y bueno, yo creo que terminó siendo, la verdad, para nosotros, incluso durante el proceso de rodaje, que fue un rodaje además, que fueron 11 días. Uh-huh. Entonces, fue un rodaje como mínimo, una película se rodea en el doble de días, sí, mínimamente. Pero ¿qué pasa? También es una película que se ensayó muchísimo más que cualquier otra. Estuvimos meses ensayando, que había un guión bien definido, que la locación era toda en el Neptuno, claro, uh-huh, que tuvimos la posibilidad de ensayar antes ahí. Entonces, tuvo una cuestión bastante teatral en ese aspecto. Qué bueno. Más allá de que es un lenguaje audiovisual, sí. Eran escenas muy ensayadas, y es verdad que después había que enfrentarse había una cuestión más que nunca, siempre es así, de que los personajes se definen por su entorno y en el lugar y por las cosas que les suceden, y en esta película es claramente así. Hubo todo un trabajo con Carolina Bezuyeski sobre el cuerpo, porque realmente es una película que se cuenta a través del cuerpo, claro, porque esta cuestión de que están unidos y cómo se desunen. Sí, claro, sí, y la verdad que fue muy interesante, y cuando la vimos en el Festival de Cinemateca, nosotros tuvimos la oportunidad de verla en el Festival de Cinemateca hace unos meses. Nos quedamos muy sorprendidos y gratamente sorprendidos con la respuesta del público, porque también la vivimos más allá del tema, como decimos, de la tristeza, la vivimos como una celebración también claro, del cariño que se tienen estos personajes. Claro. Si bien los personajes que del falso documental, también quisimos ir quizás un poco... No, por favor. Quisimos ir quizás están exagerados. Nosotros la jorobamos a Verónica y nos vas a arruinar la carrera, porque entre ellos, claro, entre Troncoso, Gusini y Perrota, están todo el tiempo como tironeándose y un poco exagerado. Pero es verdad que también nos interesaba jugar un poco con esta cuestión de que los actores, los intérpretes, las actrices, siempre tenemos en juego, como cualquier profesión, claro, pero siempre tenemos en juego mucho el ego, y la cuestión está... Totalmente. Y hay como una competencia que no es competencia, porque no vas a competir con César, que somos amigos, pero claro, por otro lado, es como que siempre te estás midiendo con que el otro lo que lo hace, intentamos jugar al límite con eso. Aparte, si estamos hablando, yo justo es un punto que pensaba hoy cuando sabíamos que venías vos. Claro, César y vos son como dos rostros del cine uruguayo. Bueno, César, mucho antes que César, digamos que
además de que es mucho mayor que yo. Muchísimo mayor. Ya vamos a decirlo. César obviamente empezó su carrera audiovisual bastante antes que yo. Pero me refiero en general, ¿viste? Esta cuestión de que te vas, o sea, los rodajes son casi como los campamentos cuando éramos chicos. Te vas a vivir juntos. Claro, son 2 meses con que lo vivís con una intensidad. Sí, sí. Que no necesariamente sos amigo, pero es como una categoría que Claro. tampoco, que tenés que empezar a implementar. tampoco sos un conocido. Claro. No solo pasa con actores, también con técnicos, con gente que terminás compartiendo a lo largo de tu vida. Aparte son meses muy intensos. Sí, claro. Porque sentí, o sea, en ese momento lo que más importa en tu vida es eso. Pues yo eso lo comparo con los campamentos, con esa cosa que vivís, esa cosa tan intensa. Eso repetido muchas veces y vas compartiendo y te vas encontrando con gente y además después haces una amistad. Y por otro lado, está esta cuestión de que tenés la misma profesión Claro. y ¿Y con qué expectativa entras a los rodajes ahora? Después yo estaba mirando, claro, Sí, sí. tengo acá el listado, porque te vamos a proponer un juego con respecto. Cuando tenés un proyecto nuevo así, que como este que me estás planteando, ¿qué te gusta que pase después? Ya dijiste algo de la respuesta del público, pero ¿con qué otra expectativa? Después, claro, ya tenés como una carrera cinematográfica, digamos, ¿no? Y mira, a mí lo que me pasa es, lo primero, ahora estamos por estrenar otra película, se llama Perros, de Tato Minuti, se estrena el mes que viene, y, o sea, porque es algo que tengo bien presente. Lo primero que vos esperás es que la historia se cuente bien y eso lo intentás medir a través del que escribió la historia y el que la dirige. O sea, el primero que vos querés que se sienta satisfecho es el que creó la historia. Claro. No es que la haces para él, pero un poco es como el lente que vos... Obviamente a vos te gusta que le guste a la gente, digamos. Claro, que le guste a tus amigos, que le Sí, guste... sí. Pero al primero que vos mirás, que también son los ojos que vos mirando en el rodaje, Claro. vos mirás las reacciones de la gente, pero la primera reacción que a vos te interesa es del que creó la historia. Que obviamente la historia siempre se modifica porque pasa a través de los que la vamos creando, de los que la vamos interpretando. Claro. Pero digamos que lo primero que yo pienso es, bueno, esta persona es un proceso largo, casi de 5 años o más. Esta historia pensó que hay una parte de ese relato que yo la podía contar y bueno, yo el que quiero que esté feliz con esta, Claro. con cómo se contó, es con él. Aparte, con esa sí te persona. pasa que en el cine como que el dueño del producto final es el director. Bueno, acá pasa mucho que el director y el creador son siempre los mismos. Hay en la industria del cine eso en muchos A lugares veces no está es tan diversificado. claro. El productor, a veces, Exacto. claro. Bueno, no sé si el dueño, pero digamos que... Vos te mandas la escena, pero de repente él decide en la edición. No, eso esta ni que hablar. No, a ver, uno como actor en audiovisual tiene bien claro de que la decisión final de lo que utilizan, de lo que vos hiciste, no pasa por vos. Claro. Por eso esa cuestión de que se Que dice... al revés del teatro, ¿no? Porque en el Claro, teatro vos, exacto. yo te digo que tenés que decir que sí, pero entras a decir que no, yo marché. Es al revés, pero igual no es tan diferente. Claro. Porque, ¿qué pasa? La gran diferencia, se supone, entre el teatro y el audiovisual es que en el teatro no hay repetición. Claro. La repetición es en otra función. es la función siguiente. Pero por esta cuestión que venimos hablando, en el cine yo no lo veo tan diferente, porque vos haces 4 tomas, haces 5 tomas, pero vos no sabés cuál van a elegir. Claro. Y no sabés cuál va a ser el criterio para elegir. Y el único, vos intentás prevalecer, después influir, después de muchos años en el director y decir, mira, esta no la uses porque no me gustó. Ahí va. Pero no piensan solo en vos. El mundo es mucho más grande. Claro, claro. Entonces, esta explosión no la podemos repetir, dice el exacto. director. Entonces, las 5 tomas que vos haces son las 5. O sea, una no es repetición de la otra, Claro. porque vos no sabés cuál van a elegir. Obviamente, si a vos se te cae un piano en la cabeza, bueno, salvo que les guste, eso no lo van a... Qué bueno quedó lo del piano. Claro, dijo uno. esa no la van a usar. Pero a lo que voy, que vos como actor, no es tampoco decir, bueno, la que viene me saldrá mejor, porque en realidad vos no sabés cuál van a usar. Claro. Y después de eso pasa tanto tiempo. Y de hecho a veces los editores ni siquiera fueron parte del rodaje y pasa por otras manos y hay coproducciones. No sabés. Claro, Sí, maravilloso. Walter Reino, un actorazo Sí, de claro, teatro, claro. después cine también, fue nuestro primer actor de cine internacional, Sí, recuerdo. sí.
Bueno, no el primero, pero sí en los 90. Sí, un maestro. Él decía que en realidad a él no le gustaba verse en cine porque su actuación era tan importante como la de La Puerta, por ejemplo, en una película. Entonces, prefería verse en teatro. Es verdad. Tenemos un juego que nos encanta, que es se llama Remember the Time. Yo te nombro las películas tuyas, lógicamente. Y Apocalipsis Now, dice el tipo. Película, y vos me decís qué recuerdo te dispara Dale. de esa. En 2008 hiciste Acné. Acné, sí. Yo me acuerdo de esa película. Hizo Sí. un cameo, ¿no? Sí, fue mi, digamos que fue... Sea de granito. Junto con Gigante Sí. fueron mis primeras, Tu primera mis película. primeras participaciones en películas, porque yo mi primera participación audiovisual fue un corto de 8 horas de Adrián Viniés, que es el mismo director de Gigante, que es anterior. Ahí va. O sea, 8 horas el título del corto, no Sí, es un sí. corto de 8 horas. Digo, el corto largo. Y para mí es como, si yo pienso en eso, es como mis primeras experiencias, Claro. realmente. Para una cosa que no me quiero olvidar, previa a esto, que venimos hablando de carnaval en los bloques anteriores, Antimurga BCG. Sí, Venías yo, de ahí. bueno, yo en realidad, digamos que en esto de la actuación empecé en el 89, a mediados del 89, con la BCG. Hice todos los años que la BCG salió en carnaval, hasta el 2000, 2001. ¿Salís en la BCG no engorda? Le pregunté hoy eso. Se estrenó de José María Siganda, que es maravillosa. Maravillosa. No, se terminó de hacer cuando yo ingreso a la BCG. Estaban presentándola. Maravilloso. Y después de que dejamos de salir en carnaval, todos los espectáculos de teatro que se hicieron hasta el 2013, participé. Y el año pasado, si bien no es la BCG, hicimos 2 obras, Recuerdos de Niza y Una Noche en el Tablado, que también estuve. Es verdad, qué maravillosa. Hay la un BCG. momento del tráiler de Quemadura China Sí. que vos decís, yo era el lindo de la BCG. No, esas cosas las dice Verónica. Porque ella dice que recuerda esa época que iba al tablado. Claro. Eso era lo que nos exponía. Claro. Porque no sale en la película al final eso. No. Qué maravilloso. Bueno, dijimos Gigante, Sí, dijiste sí. después que bien. El de Gigante, dijo Varela cuando digo, viene Néstor, el de Gigante, dijo. Ahí va. Así que genial. La demora. Bueno, La Demora, mirá, es junto con 3 de Pablo Stoll, fueron las últimas películas que en mi caso es el fílmico. Porque todas esas películas, hasta esas que yo filmé, eran con los rollos, que Claro, eran sí. de 3 minutos. Ahí va. Y Ahí realmente. sí era prácticamente una toma, ¿no? Porque Y era no, carísimo. no eran una, pero 3 como mucho. Entonces se tiraba mucho. Se tiraban mucho las primeras tomas como ensayo. Se ensayaba mucho. Que ahora con el digital eso pasa menos. Claro. No es que se demora más en filmar, es que se filman las que antes no se filmaban. Antes uno se reservaba, Sí, por el hacía como la material. coreografía más que nada. Claro. Toma 53, dicen. Exacto. Yo sí, ahora no me pongo de pie porque Sí. me salgo de la cámara. 3 de Pablo Stoll, que para mí es una de mis películas favoritas. Pablo, además, Pablo, que es un amigo, es al que se le ocurrió, junto con Revela, que me veían en la BCG y porque teníamos amigos en común, de que yo sería interesante que yo actuara en audiovisual. Son ellos las que me convocan a través de Mirá. Control Z a hacer el casting para el corto de 8 horas que dirige Dan Viniés. Claro, tiene pila que Entonces, ver ellos. Claro. Sí, ni que hablar. Y de hecho, bueno, con Pablo, además que somos amigos, después de eso vino Todo detrás de Momo y Claro, 3 es maravillosa. El protagonista es un dentista. Digo, que Ah, por eso te de gustó. ejemplo, cuando entra la generación nueva de facultad, yo soy docente de odontología Ahí va. y hablo de películas donde salen dentistas. Y me detengo Claro. en 3 Sí, porque es el maravilloso. protagonista. Y ahí hay escenas en la sala de espera muy lindas. Sí, sale la paciente entre las plantas que Sí, sale. muy linda. Maravilloso. Muy linda, es. muy linda. Y Sí, esa película la sufrió mucho Humberto de Vargas porque tuvo que usar la remera de Defensor. Exactamente. Justamente. Claro. Y le molestó muchísimo. Vamos nosotros, cuando está en la tribuna, me encanta ese que está la hija jugando. Exacto. Y que él es el único que está en la tribuna diciendo, vamos, bien ahí, vamos nosotros. Horrible, es genial. Tanta agua. Bueno, tanta agua, ahí te digo, mi hijo. Es esa película porque, bueno, con Ana Guevara y Leticia Jorge, su ópera prima, hicimos Tanta agua. Él era el padre de 2 adolescentes, Malú y Joaquín,
que hasta el día de hoy nos seguimos viendo. Nos fuimos 1 mes y medio a Salto, ensayamos 3 meses tomando la merienda todas las tardes porque ensayábamos así. Claro. Y en Salto me enteré que iba a ser padre. Mirá. Estando allá me enteré que iba a ser padre y... Claro, pues es la paternidad, es una o sea, película fue sobre la fue paternidad. yo solo se los conté a Leticia, a Ana y a los que eran mis hijos en la película. María, mi esposa, no pudo viajar porque le dijeron por seguridad, porque tenía unas mínimas pérdidas que no viajara. O sea que la pude saludar como 1 mes después. Para mí, tanta agua además fue mi primer viaje en avión. Esto es lo de menos, muchos premios, la película, mis primeros viajes. Claro, pero fue un salto en tu carrera, de hecho. Sí. Yo la vi estando afuera. Mi primer protagónico, pero a su vez fue todo esto que te estoy diciendo. Claro. Muy uruguaya aparte, ¿no? Yo vivía en España cuando la vi. Entonces era como Uruguay eso, que te vas una semana de vacaciones y te llueve todos los días, ¿viste? Terminás jugando al ludo todos los días, era mortal. Rec serie uruguaya. Bueno, fue mi primer trabajo, o sea, fue una pequeña intervención, pero con los mismos directores que después hicimos una serie que se llamaba El Mundo de los Videos. Fue mi primera, que fue una serie que yo quiero muchísimo. Y fue como mi primer trabajo en este formato que ahora es tan común. Claro. Que ahora hay mucho trabajo sobre eso, pero fue como mi primer abordaje y tampoco había tanta experiencia acá. Y bueno, para mí maravilloso, digamos. Habían 2 películas que también me gustan muchísimo, Mr. Kaplan y Zanahoria. Bueno, Zanahoria, un trabajo hermoso y que me perdone un buquiquio, pero la voy a destacar por... No fue nuestro primer trabajo juntos, pero fue la primera vez que pudimos hacer escenas con César. Ahí va. Ya nos conocíamos y fue como mi primer contacto. Buena peli esa. Y Kaplan fue para mí también. También muy premiada. Sí, y yo además la vi en España, estaba con Álvaro, la vi con Álvaro Brenner en España. Bueno, con Álvaro, que ayer estuvimos hablando por WhatsApp, de casualidad, porque hace tiempo que no nos contactábamos. Álvaro es un amigo y además es un director impresionante y es un trabajo que yo mi última película, esas de filmar de 2 meses y medio, ya no se filma más en ese tiempo acá. Y más de 30 días de rodaje y yo estoy muy orgulloso de esa película, la verdad. El 5 de Talleres. Bueno, el 5 de Talleres es el Garza, Adrián Viñez, un director argentino. Mi primer trabajo audiovisual fue con él, que estoy diciendo el corto. Me llamó para Gigante y el 5 Talleres es una película. Me dio un personaje hermoso que era el técnico del cuadro, con Esteban Lamote y con Julieta. Sí. Me fui a Argentina a filmar su historia, porque es una película. Entonces, eso para mí es doble orgullo. ¿Viste lo que hablamos hoy de cómo representar al director? El Garza filmó su club, su barrio, su gente. Claro. O sea, ese es su lugar. Explica mucho, porque también es una película que yo la ponía como ejemplo del fútbol, ¿no? Una película importantísima para el fútbol. Claro, es una película que habla de su barrio, de su gente, de las cosas que le pasan a la gente que vive en Remedio de Escalada, que en la Patón, me acuerdo si fuera de... El Garza lo tuvimos acá. Que termina... que termina vendiendo fiambres. El jugador de fútbol que termina vendiendo un emprendimiento. El Garza contaba la anécdota que en realidad no quería Esteban Lamote para ese personaje, pero lo trajeron porque se equivocó él de actor. Pidió a uno que trabajaba en tal película y le trajeron a Esteban Lamote. Claro. Y ya que lo tenía ahí, no lo quiso rechazar. Claro, tremenda película. Clever. Bueno, Clever, una participación corta, pero una película buenísima, porque es... Yo creo que empezó a mostrar cómo se empezó a no solo esa película, digamos, pero es como un ejemplo que yo tengo, se empezó a abrir el abanico de contarlas como... Viste que acá se dice mucho que el cine uruguayo es muy parecido a una película a la otra. Yo creo que Clever es un ejemplo de que no. Claro. Que hay muchas maneras de contar. Tenemos que ir rapidísimo porque nos quedan 5 minutos y tenemos... Lo voy a nombrar de pasada y vos... Yo las nombro todas y vos decís uno, porque tenemos El Hipnotizador, Mi Mundial, Otra Historia del Mundo que me encanta, Severina, El Mundo de los Videos, Ojos Grises, Todo detrás de Momo, grande, Los Últimos Románticos, Alelí, que hoy venimos hablando de Comida Pascual, le mandamos un abrazo, gran amiga, El Reino, que me encantó. Porno y helado, Un pájaro azul, lo vi hace poco, Barra Brava, Como el mar, La casa grande, Seguimos siendo los mismos perros y ahora que estamos hablando de Quemadura China. Bueno, que Perro y Quemadura China es lo que va a estrenar este año. Y yo, mirá, de ahí mi mundial, bueno, es lo que te contaba, es un poco Sin Querer, que una película también que a mí me dio una película más de formato como de cine
de productor, porque es como una película más grande, pero con un director genial y además fue una película que a mí me dio la posibilidad de contactar con un público que generalmente no contactás tan directamente, que son los niños. O sea, fue realmente, Claro. se vio en todas las escuelas, lo vio Sí. mucha gente, y como los niños, como mi personaje era quizás, no, digamos que mirado desde el adulto no, pero mirado desde el niño, era un poco como, tenía un rol de como que era el que estaba controlando al hijo. ¿Cómo los niños me hacían sentir eso? Claro. Como decía, por un lado me reconocían, vos sos el de ningún por Claro. otro lado tenían cosas para decir. Claro. Hay un par de momentos donde Sí, sí, cerraste, tenía claro, cosas para claro, decir. maravilloso. Tenemos que terminar, pero voy a aprovechar que estás acá para... lo hicimos mismo con César también. Claro, pocas oportunidades hay para actores, actrices uruguayos de destacar en el cine, porque Sí, sí. lo que te pasó es excepcional, ¿no? Es una pregunta doble. Cuando haces la mirada atrás y te imaginas a vos mismo en la BCG y todo lo que pasó en tu carrera, un poco qué sensaciones te despiertan, y es horrible aconsejar, pero si tuvieras que aconsejar a alguien, yo te digo, mira, yo quiero hacer una carrera en cine, ¿qué sería el consejo que te daría? Rememoro a Troncoso diciendo... No rompas las bolas. Fue su Claro. consejo. No armes quilombo, fue la Sí, palabra. bueno, exacta. mira, no va a ser muy diferente. A ver. Lo primero es, imagínate, cuando yo empecé a actuar en la BCG, amaba el cine y no tenía la menor idea que yo iba a tener la posibilidad de actuar. Cuando yo vi 25 watts, 18 de julio, que fui a ver porque actuaba Leye era Vive, porque yo todavía no era amigo de Pablo ahí, cuando vi la película, por dos cosas salí feliz, porque me encantó la película y dije, acá se puede filmar. Claro. Claro. O sea que imagínate, Es posible, era imposible claro. que yo me iba a imaginar. Yo amaba el cine, amaba ir al videoclub a que vea películas. Y lo segundo, lo que aconsejo es dos cosas: estar siempre presente, intentar siempre estar presente en la escena. Y lo otro, encontrar el lugar para esperar, porque en el cine cuando vas a actuar en audiovisual vas a esperar mucho más de lo que vas a actuar. Entonces, encontrar tu lugar para esperar es de la cuestión literal, encontrar en qué rincón te vas a Claro. esperar. Que lo sumamos al no romper las bolas del... Y bueno, tiene algo que ver. En Cinemateca, Live Cinemas, La Nelly Boitiño y salas del interior del país pueden aprovechar. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Moreira, nos vemos, Fabi. Nos vemos. El próximo jueves a las 5 de la tarde estamos de vuelta acá en la 107.7 FM. Gracias. En tu honor un safari botánico y poner a secar tus semillas de plástico. Esto fue Diálogos Comanches. Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.